Querido seguidor, esto seguro que te ha pasado alguna vez. Estás jugando una partida de ajedrez y de repente piensas, por ejemplo, mi oponente va a jugar esta, si yo le capturo me va a hacer esto y yo me voy a quedar mejor. Bueno, lo que pasa es que cuando jugamos no podemos revisar la partida, por ejemplo, con los módulos de análisis. Por lo tanto, simplemente eso que evaluamos es lo que nosotros creemos, no la verdad absoluta. Y muchas veces, y aquí viene el kit de la cuestión, nos equivocamos de evaluación. Exactamente en la clase de hoy vamos a ver esto y vamos a tratar de solucionarlo un poco para, por eso, intentar mejorar nuestro nivel de ajedrez. Os traigo una partida jugada entre el 8 veces campeón de Rusia, Svitler, un jugador extremadamente fuerte, y con las piezas negras, el famosísimo Michael Adams. Es decir, una partida de alto nivel. Pero lo importante es las lecciones que vamos a sacar detrás de ella. Así que disfrutad mucho, dejad un buen me gusta si queréis más vídeos como este y vamos allá. La partida empezó con una apertura Ruy López. Espero que todos ya a estas alturas sepamos qué apertura es esta. Caballo F3 tocando el peón D5, caballo C6 defendiéndolo y efectivamente este alfil B5 característico de la apertura española o apertura Ruy López. La tarea es sencilla, ¿no? Si este es el caballo defensor, pues voy directamente a atacarlo. Evidentemente existe muchísima teoría después de esta jugada, pero así ya conocemos al menos las bases de la apertura española. A6, expulsando a este alfil. Esta es la jugada más popular de todas para enfrentar a esta apertura española. Debéis saber que, que el cambio es posible, pero no es la variante más aguda de todas. Seguramente muchos estáis pensando, elimino el caballo y luego capturo este peón, pero esto no es posible porque sencillamente, después de capturar con el peón DD, una vez recapturemos este peón con el caballo, existiría la jugada dama D4 atacando el peón y el caballo y otorgándole una cierta ventaja a las piezas negras. Por lo tanto, aquí, tras esta jugada A6 expulsando al alfil, sencillamente el alfil se retira, manteniendo, eso sí, la presión sobre este caballo. Si en un futuro, por ejemplo, este peón queda defendido, ahora sí que ya se está amenazando capturar y capturar, ganando así un peón. Las negras optan por la defensa berlinesa, una defensa muy sólida. Esta es la defensa que optó, por la que optó el jugador Vladimir Kramnik en su match del Campeonato del Mundo contra Kasparov y de hecho lo ganó, se proclamó campeón del mundo utilizando esta defensa, así que, ¿qué os voy a decir? ¿No? Es una defensa fortísima. Voy a avanzar un poquito más porque esto no es lo verdaderamente importante del vídeo en cuestión, aunque siempre está bien aprender de todas y cada una de las jugadas de la partida y sobre todo también de los planes. Enroque de parte de las blancas y alfil C5, una variante un pelín, digamos, novedosa. Esta partida se jugó en el año 2000, ¿de acuerdo? Por si luego la queréis estudiar. Normalmente esta defensa berlinesa se juega con el alfil en E7, el peón en D6 y el enroque. ¿Diferencias de esto con el alfil en C5? Pues bien, como todo en la vida, queridos amigos, tiene pros y tiene contras. Pros, evidentemente se ve. Este alfil está muchísimo más activo que lo estaría, por ejemplo, en E7, donde choca contra su propio caballo. Además, siempre se puede resguardar en esta casilla, en este hueco que se han creado las piezas negras, en la casilla de A7, y además siempre estará apuntando al rey. Por lo tanto, por ejemplo, este peón estará completamente inmóvil. Un ejemplo típico que se da cuando el alfil se coloca en esta diagonal o bien en esta diagonal para las piezas blancas es que si en algún momento movemos este peón de H3, esta casilla es completamente indefendible ahora mismo. ¿Por qué? Porque este peón no lo defiende y este, aunque parezca que sí, tampoco lo defiende porque el alfil clava el rey. Entonces se debería mover el rey para poder defender esta casilla. Qué interesante todo esto, ¿verdad? ¿Qué contras tiene el alfil en C5? Porque por supuesto también tiene contras. La más importante es que el rey va a quedar mucho más expuesto. No va a estar tan bien defendido por el alfil
directamente hacia su caballo, ¿no? Por ejemplo, unos ataques de este alfil tipo alfil G5 tocando este caballo ya realizaría una clavada a la dama, luego se podría intentar amenazar con este caballo y bueno, tendríamos una partida súper interesante, ¿no? Pros y contras de esta jugada. Rápidamente, el jugador de las blancas, Svidler, quiere aprovechar esta situación central del alfil indefenso tratándolo de apretar con C3. C3 es una jugada con doble función. La primera es darle una escapatoria a este alfil en C2 por si en algún momento las negras tratan de jugar B5 y caballo A5 para ganar este alfil. Debéis saber que tanto en la apertura Ruy López como en la apertura española, prácticamente nuestra mejor arma es el alfil de casillas blancas, también conocido como el alfil español. Así que debemos tratar siempre de cuidarlo con mucho mimo para dejarle este huequito que se pueda reciclar en algún momento. Otra funcionalidad de este C3 es apoyar el peón que en un futuro puede romper en D4 o, quién sabe, en su defecto también jugando al estilo gioco piano de la italiana con D3 y teniendo todas las casillas bien defendiditas. Y la última función de este C3 es evitar los saltos de caballo hacia el centro del tablero. Por lo tanto, podemos ver que cada movimiento tiene muchísimo sentido y este tipo de jugadores no hacían jugadas por hacer. La partida continúa con B5, donde vamos a retirar el alfil a B3 o a C2. Ambas serían posibles, pero debéis saber que si, por ejemplo, lo retiramos por aquí, siempre puede estar a tiro de un salto de caballo. Literalmente podemos colocarlo ya directamente en C2, donde es verdad que parece estar chocando contra la estructura de peones, pero nunca se sabe cuándo podemos abrir el centro y que estos alfiles ataquen directamente hacia el enroque de las negras. La partida continúa con D6, y las blancas podrían hacer muchas jugadas aquí, eso es verdad. Podrían jugar, por ejemplo, D3, de tal manera que ahora ya podrían desarrollar alfil y caballo. Podrían jugar D4 directamente, pero realizan la jugada A4, una jugada extremadamente interesante. Lo primero de todo, plantea una amenaza seria. ¿Qué amenaza? Se ve, ¿verdad? Peón por peón, ganando un peón, ya que este peón no se podría recapturar porque la torre está indefensa en la columna A8. Por lo tanto, las negras tienen que hacer algo, o reaccionar aquí, o mover este alfil para que la dama defienda la torre. Evidentemente, como ya sabéis que cada movimiento de peón genera debilidades y debemos pensar muy bien todos los movimientos de peón porque son la única pieza que no va hacia atrás, parece mucho mejor idea desarrollar este alfil. Pero bien, ¿dónde lo vamos a desarrollar? Pues parece que la casilla más activa de todas, sin lugar a duda, es esta de aquí, ¿verdad? Alfil G4. A ver, la idea es evidente. Meter presión sobre el caballo ya que está clavado, está clavada la dama, ¿no? Digamos. Y si esta dama algún día trata de desclavarse, entonces podríamos capturar este caballo y dañar completamente la estructura de peones del enroque de las blancas y probablemente esto sería una gran ventaja para el bando de las negras. La partida continúa con D3, una respuesta sólida, tranquila, al estilo choco piano, pero que va a ser peligrosa en el futuro. La idea es evidente: desarrollar el caballo y el alfil. Con este peón en D2 no se puede desarrollar. De momento las blancas tienen todos los peones bien colocados. Ahora tras este enroque H3 preguntándole a este alfil qué quiere hacer. Lógicamente no se va a intercambiar por el caballo porque mejorarían la situación de nuestra dama, perderían la fuerza que tienen de la clavada, que esto es importante, y además perderían la pareja de alfiles, por lo tanto, alfil por caballo es una jugada que tiene 3 defectos y no tiene ningún valor añadido, por lo tanto, sin duda la mejor jugada es retirar el alfil en la única casilla que mantiene la presión sobre el caballo y sobre la dama. La partida continúa con caballo de B a D2, aunque a priori se esté retrasando la salida de nuestro alfil de casillas negras. Todo esto es muy teórico en este tipo de estructuras. El caballo sale por B2 para tratar de defender también este caballo, y no solo eso, sino que en algunos casos este caballo trata de hacer esta típica maniobra: torre 1, caballo F1, caballo G3, desde donde ataca fortísimamente este alfil que se debería retirar y después
se suelen venir con los caballos a F5 a la querida y a la vez odiada para las piezas negras la oficina de Kasparov, que es colocar un caballo en F5 en este tipo de posiciones. Fijaos qué interesante este tipo de maniobras con el caballo, ¿eh? Qué interesante entender este tipo de partidas tan a fondo, porque realmente se aprende mucho. Y vais a ver que hoy la partida os va a alucinar, porque enseguida se van a cambiar muchas piezas y en breves jugadas vais a tener muy pocas piezas en el tablero, pero una comprensión posicional extrema. Mirad la jugada de las negras. B4. ¿Qué os parece esta jugada? A ver, es interesante, no os voy a decir que no, y estas jugadas siempre tenemos que tenerlas en cuenta y tratar de hilar muy delgado. La idea es que ahora, si nosotros no hacemos nada y seguimos con nuestro plan, por ejemplo, de torre 1, para pasar el caballo, van a cerrar esta estructura de peones con A5 y le estamos dejando ganar espacio de manera completamente gratuita. Y no queremos eso. Entonces, mirad esto. Cuando se juega este B4, aquí el jugador Svidler, el 8 veces campeón de Rusia, que se dice pronto, entiende a la perfección que no debe permitir este A5, porque este A5 le estaría dejando aquí muy fuerte estructura de peones con muchísimo espacio en el flanco de dama, que cuando se retiren estas dos piezas incluso se podría avanzar más y por lo tanto se quedaría muy bien y juega la jugada A5, que hace dos cosas. Deja completamente solitario este peón de B4, primero, y segundo, ha fijado la debilidad de A6. ¿Qué significa fijar una debilidad? Pues no dejarla avanzar en la vida, porque va a tener este muro delante y no va a poder avanzarlo. Y como podéis ver, es una debilidad porque su compañero ha avanzado demasiado y lo ha dejado completamente solo. Se ha lanzado kamikazemente al flanco de batalla y lo ha dejado en la retaguardia completamente solo. Y vais a ver qué bien lo aprovecha Svidler para ya directamente atacarlo. Aquí el jugador de las negras, Adams, defiende este peón con amenazas de capturar y abrir la columna para su torre, tiene toda la lógica del mundo, pero ya vemos que con la jugada dama E2 se pone ya presión, se pone un ojo sobre el punto de A6 que es completamente débil. Se amenazan cosas del estilo D4, amenazando una ruptura central y amenazando también el peón de A6 que es completamente débil. Peón por peón, en C3, para intercambiar este peón completamente débil y para abrir la columna para las piezas negras, esto es correcto, y aquí el jugador de las negras decide que es el momento de romper el centro con D5. Bien, aquí muchos de vosotros estaríais pensando, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Me dejo comer? ¿Paso de todo? ¿Verdad? Pero mirad que este tipo de jugadores tan y tan fuertes entienden algo. Cada movimiento de peón que hace genera debilidades. ¿Y qué debilidad deja? El peón de E5. Lo defendían perfectamente, pero con este avance ahora este peón, ¿qué le pasa? Se ha quedado completamente solo y desamparado. Por lo tanto, se pregunta una cosa, el jugador de las blancas, ¿me están amenazando algo? Sí, capturar aquí, pero realmente lo tengo ultra mega defendido, con el peón, con el caballo, con el alfil y con la dama. ¿Me preocupa que me capturen aquí? No. Entonces, no hay nada que temer, porque la única captura que tienen posible las negras es esta. Si avanzan, esto no tampoco sería muy buena idea. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que aquí juegan las blancas, ¿sí? Y juegan algo tipo, no sé, me lo voy a inventar, no sé qué decirte. Vamos a expulsar este alfil, por ejemplo. Las negras se van, ¿sí? Esto sería una jugada completamente normal. Las blancas siguen presionando, ¿no? Por ejemplo, este caballo. Realmente aquí lo que estoy viendo es que las negras no tienen tiempo nunca ni de capturar ni de avanzar. Y si capturan para amenazar este peón, simplemente vamos a traer más piezas al ataque. Entonces, ahora vais a alucinar con la jugada que hace el blanco. Ahora vais a alucinar, os va a gustar mucho esta jugada. Aquí tras este D5 se da cuenta exactamente que no le importa nada que le capture ni que le avance porque los tiempos que tenemos para ganar son muchos y hace la sorprendente y a la vez muy buena jugada D4. Bien, seguramente esto a muchos de vosotros os daría mucho miedo. Aquí hay muchas capturas centrales, ¿qué puede pasar? ¿Pueden pasar muchas cosas? No, tranquilos, si ya habíamos visto que si nos capturan este peón no pasa nada, lo único que tenemos que ver es qué pasa si nos capturan este, y ya vemos que tampoco pasa nada. ¿Qué pasaría si nos capturan este peón? Por ejemplo, aquí. Pues bien,
Lo bueno es que esto es lo que sucedió en la partida, por lo tanto vamos a verlo en directo. ¿Sería una buena idea recapturarlo? No. Sería muy mala idea. Y me explico, si capturamos ahora aquí, sencillamente nos capturarían con el caballo, habrían ganado un peón central, nos amenazarían este caballo y sobre todo este alfil, y esta posición sería muy interesante para las negras. Sin embargo, ¿os acordáis de algo? Al avanzar este peón, ¿qué amenazábamos? El punto de A6. Por lo tanto, no nos preocupa para nada porque estamos atacando este punto. Y mirad, tras peón por peón, dama por A6, y también se amenaza este caballo que está indefenso. ¿Y veis lo que ha conseguido aquí Svidler? ¿Qué es esto? Un peón pasado. Que por cierto, no sé cuándo estáis viendo este vídeo, pero hoy mismo voy a subir una clase de 45 minutos a la academia sobre el peón pasado. Y os voy a dar muchos consejos para jugarlo tanto a favor como en contra. Os va a fascinar. Para los que estéis dentro de la academia, que lo sepáis, ¿eh? Ya os va a llegar un correo avisándoos, pero igualmente allí la tendréis, ¿sí? Va a ser una clase completamente extra que voy a subir bastantes. Si no estáis en la academia, os la voy a dejar aquí abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí se está amenazando el caballo y tienen dos opciones. Apartar el caballo sería la primera, o la otra, la que pasó en la partida, peón por peón. Si tú me amenazas un caballo, yo te amenazo el otro. Y entonces aquí se dieron los intercambios. Dama por caballo, peón por caballo. Importante. ¿Qué hacemos con este peón? ¿Lo recapturamos con el alfil? No, sería un error, porque si alfil por peón, entonces sencillamente estaríamos dejando que nos cambien aquí en algún momento y entonces nos doblarían estos peones y lo que habíamos dicho es que no era buena idea. Primero seguramente deberían jugar dama d6 porque este alfil está indefenso, pero no es una buena idea. Parece mucho mejor capturar con el caballo y por mucho que este alfil quede ahora un poco encerrado, puede salir sin ningún tipo de problema porque hemos abierto el centro. La partida continúa apartando este alfil de la amenaza, alfil de 4 mientras atacan la torre de A1. Como podéis ver, lo que diferencia a los jugadores básicos a los grandes maestros de élites que siempre buscan problemas a sus oponentes, ¿verdad? Mirad ahora cómo le busca el problema a la torre. Vienen a atacar el alfil y ahora en lugar de apartarlo peón por peón y lo que hacen es defenderlo con la dama. Qué interesante, ¿eh? De momento la partida está teniendo varios intercambios y esperad porque no termina aquí. Caballo por peón, caballo por caballo y, como os podéis imaginar, alfil por caballo. Momento interesante de la partida, se han cambiado un montón de piezas, pero si contamos tenemos dama contra dama, dos torres contra dos torres y dos alfiles contra dos alfiles. Y luego, peones tenemos 3 contra 3 aquí y un peón pasado en C para las negras y un peón pasado en A para las blancas. Muy bien, pero si valoramos quién está mejor aquí, ¿qué me diríais vosotros? Bien, probablemente para las máquinas, ¿no? Para los módulos de análisis, esto sea una posición muy parecida. ¿Por qué? Porque ambos flancos constan con lo mismo, mismas piezas, un peón pasado para cada uno y las máquinas se defienden de todo. Pero a la práctica, ¿quién va a tener una ventaja de juego? ¿Quién va a ser más fácil para jugar? Lógicamente, las blancas. ¿Por qué? Porque mirad este peón pasado. No solo está mucho más cerca de coronar, sino que nadie lo bloquea y además está apoyado por la torre. Y no solo eso, sino que este alfil se puede ir y la otra torre también puede venir a apoyar, ¿verdad? Entonces aquí, a la práctica, las piezas blancas están mucho mejor. Pero mirad qué interesante. Las negras vienen a atacar la torre. Probablemente aquí ya habían calculado esta combinación tan bonita que realizó el jugador de las piezas blancas, Svidler. Sin embargo, aquí hay que calcular dos jugadas principalmente. La primera sería torre 1, que no es una buena jugada. No es una buena jugada porque aquí, sinceramente, las negras ganarían igualmente una torre con esta jugada de aquí. Se ataca la dama y se ataca la torre, ¿verdad? Lo que pasa es que entonces me dices, Chesticher, ¿y por qué entonces esta jugada no es tan buena? Porque existe el golpe táctico. Debéis siempre ver los golpes tácticos cuando hay piezas sueltas en el tablero. Esta pieza está suelta, significa que nadie la defiende. Y la jugada alfil por H7 recuperaría la pieza ganando un peón. Si rey por, entonces la dama vendría por aquí y ganaría este alfil. Y no solo eso, sino que también está tocando este otro alfil. Esto ya lo tenía previsto Michael Adams y es por eso que tras el jaque retiró el rey a la casilla H8. La partida continúa de la siguiente manera. El alfil retrocede prácticamente a su casilla de origen y le da igual que le capturen esta torre. Y me explico.
Probablemente capturar esta torre hubiese sido interesante, pero realmente da mucho miedo. ¿Por qué? Porque si se captura la torre, seguramente la dama podría venir a E4, amenazando el alfil, amenazando jaque mate, luego seguiría F5, dama a F4, amenazando entrar con los dos alfiles, también con la torre, y esto sería, bueno, muy peligroso. Muy, muy peligroso. Pero cuidado, las máquinas se defenderían. Sin embargo, un humano tiene miedo de capturar esta torre porque las amenazas son tan fuertes que probablemente a todos nosotros nos daría miedo. Entonces las negras lo que hacen aquí es jugar torre 8. La partida continúa con torre 1, ahora sí, antes de que sea demasiado tarde, ya le dice no te voy a dejar capturar la torre, pero eso sí, esto parece que es ganador para las negras. ¿Por qué? Os voy a dejar pensando dónde colocaríais esa dama. Si queréis podéis pausar el vídeo. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Esa dama no tiene ni una sola casilla. Esa dama está perdida. Entonces aquí, erróneamente, y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, el jugador de las negras puede valorar: aquí estoy mucho mejor. Voy a ganar la dama de mi oponente y no me va a poder dar jaque mate. Y eso es correcto. Pero lo que ha evaluado incorrectamente es que esa dama se puede entregar. Dama por torre, peón por dama, y ahora torre por alfil, y el material es el mismo, estamos igualados de material. ¿Por qué? Porque las blancas han intercambiado su dama por una torre, un alfil y un peón, ¿verdad? Entonces son 9 puntos contra 9 puntos, pero las piezas de las blancas son muchísimo mejores. Me explico. Esta torre va a entrar en cualquier momento. La seguridad del rey es nefasta. Los dos alfiles, bueno, lo fuertes que son los dos alfiles, amigos y amigas, cuando existe una posición abierta, significa sin peones. ¿Por qué? Porque ocupan todas las casillas del tablero, son fortísimos. Uno ocupa todas las blancas y otro todas las negras. Y la combinación con las dos torres sobre este rey realmente hace que esta posición sea muchísimo mejor para las piezas blancas. Y os lo voy a demostrar y os va a encantar. Mirad cómo utiliza las piezas aquí Svidler, diciendo, mira cómo lo voy a hacer, ¿eh? La jugada E5 tiene todo el sentido del mundo, se defiende de este alfil. Podemos pensar que aquí una buena jugada sería, por ejemplo, clavar este alfil sobre la dama y después atacarlo con el alfil. Pero realmente la jugada dama F6 sigue defendiendo y aquí no pasaría absolutamente nada, ¿no? Y se van de la clavada. Entonces mira lo que hace aquí correctamente el jugador de las blancas. Aparte de la igualdad material y el ataque que tienen sobre el rey enemigo, ¿qué tienen muy fuerte que parece ya que nos hemos olvidado? El pedazo de peón pasado que ahora se coloca en A6 y va a ser un dolor de cabeza bestial. Dama de 7, A7, torre A8 y este peón está simplemente a una casilla de coronar. Y si queréis podéis pausar el vídeo en este momento porque aquí el jugador de las blancas Svidler hizo una jugada espectacular que os va a poner los pelos de punta. Voy a decirla ahora mismo. La jugada es la siguiente: torre por peón. Torre por E5, evidentemente doble signo de exclamación. Os pregunto, ¿esa torre se puede comer? Pues no. No se dio en la partida, pero si esta torre hubiese sido capturada, vamos a tratar de calcular mentalmente lo que hubiese pasado. No es difícil de entender, así que mirad, si alfil por torre, esta torre viene por H4 dando jaque, el rey se tendría que apartar. ¿Lo veis? Y entonces, ¿qué pasaría? Que entre los dos alfiles dando jaque, el rey se tendría que ir, el otro alfil también entraría dando jaque, o más preciso incluso entrar con la torre en la última fila y el rey se tendría que ir. Por ejemplo, tras un jaque el alfil se cubre los intercambios, como la torre ha venido a dar jaque al rey, capturaríamos esta torre de aquí y lo que pasaría es que sencillamente se ha intercambiado esta torre por esta, pero realmente ya este peón no se podría parar de ningún modo la coronación. ¿Por qué? Porque cuando la torre está aquí detrás, sencillamente lo único que pueden hacer para evitar el plan, por ejemplo, de torre B1 y coronación sería amenazar este peón con la dama, por ejemplo, colocando la dama por aquí. Pero ¿qué pasaría? Que entonces, como el rey, por ejemplo, estaría por aquí, la torre se sacrificaría dando jaque, el rey tendría que capturarla y entonces se coronaría. Mirad
¿Qué versión más interesante, que podéis volver a repasar o podéis hacerlo vosotros mismos en el tablero para no aburriros, de lo que pasaría si las negras deciden capturar este regalo, aceptar este regalo? Y evidentemente no lo hicieron, sino que lo que hicieron fue esta jugada de aquí, G6 tratando de defender la entrada también del alfil y sobre todo la de la torre. ¿Y cómo continúa la partida? Bueno, pues la torre, si no puede entrar por aquí, se coloca en la fila número 4, donde no solo quiere entrar por aquí, sino que también amenaza el alfil, un alfil que se debe ir o por lo menos defender, de tal modo que ahora al menos atacan este peón de A7, ¿no? Es lo que realmente quieren hacer, capturar ese peón. Pero mirad cómo continúa el jugador de las blancas, con mucha paciencia. Torre A6, está amenazando entrar por aquí con consecuencias drásticas. Las negras no se van a poder defender, pero al menos pueden recuperar este peón. Y mirad qué manera más bonita de terminar. Torre por G6. ¿Veis lo que se amenaza o no con torre por G6? Mate a la siguiente. El típico mate de las dos torres, aunque haya más piezas en el tablero, ¿verdad? Entonces aquí las negras tratan de defenderse de este jaque mate. Ahora ya no sería jaque mate si la torre viene por aquí, porque el rey se podría escapar, aunque seguramente por poco tiempo, ¿no? La idea es que aquí sencillamente mirad lo bonito que hace el jugador de las piezas blancas, Svidler, que hace alfil B2, aprovechando la presión sobre este alfil. No se puede capturar, aunque parezca un regalo, porque entonces volvería a ser mate. ¿Lo veis? Y alfil por. La torre vendría a H4 y volvería a ser mate. Por lo tanto, aquí las negras tratan de hacer esta jugada de aquí, dama B5 y la sutil alfil C3 hace que evidentemente las negras aquí tengan que rendirse. Y os lo explico. Estos alfiles no se pueden atacar de ningún modo con la dama, porque todas las casillas están completamente cubiertas entre ellas y la torre. ¿Veis lo importante que es a veces tener alfiles en posiciones abiertas? Y lo importante es que ahora se va a jugar, haga lo que haga el negro. Por ejemplo, la torre que está en E4 se colocaría en G4, de tal manera que este alfil ya no se salva. Y no solo eso, sino que una vez este alfil haya desaparecido entre las dos torres y los dos alfiles, es imposible que este rey completamente solo, porque está solo, se salve. Por lo tanto, hemos visto que aquí las negras evaluaron incorrectamente que capturando la dama estaría mejor. Erróneamente. Capturando la dama están peor. Y mirad lo que les ha pasado. Una auténtica obra de arte. ¿Qué os ha parecido? Dejad un buen me gusta si os gusta este tipo de partidas y dejadme un comentario a ver qué os ha parecido o si la habíais visto o lo que queráis, que yo trato de leeros siempre. Acordaos bien que hoy vais a tener la clase buenísima, os lo aseguro, buenísima de cadenas, de peón pasado en la academia. Sí, os la voy a dejar aquí abajo en la descripción. Ya sabéis todo lo que hay dentro de la academia, aparte de clases semanales y un montón de cosas más, y acceso a 60 cursos de aperturas, y bueno, ya lo sabéis, ¿no? Deja ya Chess Teacher de ser tan pesado, que ya lo sabemos lo que hay dentro de la academia, hombre. Probablemente ya sea hasta alumno. Así que ya no os voy a decir nada más sobre eso. Os lo dejo aquí en la descripción. Espero que os haya encantado este vídeo y nos veremos mañana, como siempre, amigos, en el próximo vídeo. Adiós.